Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, que nuestro eterno Dios Todopoderoso sea guardando y protegiendo sus vidas. Es una bendición y una hermosa oportunidad la que Dios nos brinda para poder estar reunidos. Pido disculpas de antemano, estoy bastante agripadito. Es un resfrío. Al parecer pensé que era solo alergia, pero a la final no fue solo alergia. Estoy ahí, como dicen, a pan y agua ahorita, más agua que pan. Pero aquí estamos para disfrutar. En lo posible, si es que pueden encender sus camaritas y de esa manera poder compartir y no parecerme solo un monólogo, sino ahí también poder encender las camaritas siempre y cuando sea posible. Muchas gracias. Mi querido Pastor Clever, bienvenido. También está nuestro hermano Reinaldo. Dios le bendiga, mi hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Shalom. Shalom, shalom, bienvenido. También nuestro hermano Miguel Chuba, bienvenido. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Pastor Isaías? Dios le bendiga. Disculpe que no puedo encender la cámara. No se preocupe. De todas maneras, bendiciones. Gracias por invitarme al Pastor Clever y a usted por A invitarme usted. y para estar en las clases. Sí, gracias, Pastor. Amén. Bienvenido, bienvenido. Está mi hermana Estela también con nosotros. Dios le bendiga. Mi querida Mafer también está con nosotros. Dieguito, Dani, Noelia. Está nuestro hermano Vladimir, nuestro hermano Willy, nuestro querido Pastor Santiago. Nuestra hermana María Valle también nos acompaña desde Italia, ahorita madrugado allá. Nuestra hermana Fabiola también está con nosotros. Denny también está allá con nosotros. Hay un número que dice Xiaomi. No sé si es el nombre como tal. Bienvenido, bienvenida a este tiempo especial de estudio. Dios sea con ustedes, bendiciendo. Muy bien, vamos a iniciar. Mi querido pastor Mario también está con nosotros. Dios le bendiga, mi querido pastor. Bienvenido. Que Dios sea bendiciéndole en este tiempo. Bueno, hoy día hemos tenido bendición de tener la presencia de varios pastores y acompañarnos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la impureza y cómo el libro de Levítico trabaja netamente ese ámbito, y fue un proceso bastante desafiante para nuestras vidas en cuanto a lo que tiene que ver con cómo estamos nosotros en cuanto a la purificación delante de Dios. ¿Realmente estamos viviendo una pureza especial delante de Dios? ¿Nos estamos manteniendo en ese ámbito de pureza? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra realidad delante de Dios? Eso era como el preámbulo, porque avanzamos luego de esto con lo que es la lepra, un tipo de enfermedad que se daba en la piel. Y hoy vamos a estar trabajando desde el capítulo 16, que va a hablar de algunos detalles, aunque el capítulo 15 también vamos a cerrar esa parte de impureza, ¿sí? Entonces vamos a arrancar este tiempo. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes a este tiempo especial. Ok, espero ahí se pueda apreciar. Sí, ahí estamos. Muy bien. Es estudio bíblico y discipulado a Dati, significado espiritual de las impurezas en el Levítico 15. Empecemos con un tiempo de oración. Bendito eres tu Padre, Rey del universo. Te honramos y te agradecemos por el privilegio de la vida. Gracias por
porque hoy podemos honrarte y conectarnos para estudiar, aprender, conocer más de ti. Guíanos en tu infinito amor, que tú mismo seas el que dirijas nuestras vidas, nuestros pasos, y que todo lo que hagamos sea para la honra de tu nombre. Gracias por esta hermosa oportunidad y gracias por esta bendición. Estamos en tus manos, Padre Dios. Amén y amén. Muy bien. El enfoque en las impurezas físicas del Levítico 15 va más allá de lo físico. Siempre usted tiene que mirar, saber, comprender, entender que a veces nosotros nos quedamos solamente con lo literal. Sin embargo, el texto sagrado nos lleva a un punto mucho más profundo, que es un tipo de interpretación que tiene que ver con lo que se llama en hebreo pardes o traducido es paraíso. ¿Sí? También pardes es referente a la profundidad del análisis del texto sagrado para entender su significado no solamente literal, no solamente simbólico, sino también las profundidades que son conocidas como misterios que Dios otorga en ese proceso. Entonces, bajo esa directriz, sepa usted que es este punto de aprendizaje, vamos un poquito más allá de lo literal, ¿sí? Ahora, las impurezas no solo reflejan la condición de inmadurez o aflicción. Esto quiero que tomemos en cuenta que cada vez que usted se encuentra en un proceso de impureza, obviamente esto va a ocurrir mucho más frecuente, lo que vamos a ver a continuación, en preadolescentes y adolescentes, porque el cuerpo está adaptándose, el cuerpo está tomando una directriz, un control, y es por esa causa que entra en este proceso. Ahora, una vez que usted entiende los procesos de que el cuerpo también está en su constructo de maduración, sin embargo, hay personas que prefieren quedarse con esas directrices, con tipos de impurezas porque simplemente les agradó y no quieren hacer ningún cambio. Entonces, el acto impuro, obviamente, el momento que nosotros estamos conectados con Dios o queremos conectarnos con Dios, cualquier tipo de acto de impureza nos desconecta, ¿sí? Y eso debemos entender, que hay momentos en los cuales nosotros nos desconectamos de Dios. Y aquí voy a decirles algo muy puntual. Yo les había enseñado hace tiempo atrás acerca de lo que tiene que ver con el lugar donde nosotros estamos. Un macom se llama en hebreo. Significa el lugar, el sitio. A su vez todo es de Dios y nosotros estamos en Dios y Él está en nosotros. Ese es un macom, ese es un entendimiento, una comprensión de que nosotros podemos llegar a profundizar sabiendo que Dios está en nosotros y que nosotros estamos en Dios. Ante esta realidad, cualquier tipo de acto de impureza de nuestra parte nos separa de Dios. ¿Sí? Dios no es que no se vaya, no es... ha habido muchas discusiones teológicas en esto. Y dice, no es que Dios se va, es que Dios ya no está con esa persona. No, no es así, hermosa familia. El entendimiento de lo que las Sagradas Escrituras explica, nos enseña, nos guía, hace referencia propiamente que Dios no se aleja de nosotros. Nosotros llevamos a un sitio a Dios. Y a esto se le conoce en la antigüedad como clipot o cáscaras. Y lo llevamos a lo más profundo de nuestro ser, como dice esa parte de un midrash hebreo
justamente sobre esos temas. Dice que en algún momento Dios estaba hablando con los ángeles y les dice, ¿dónde voy a poner mi presencia? Y los malak le responden, dicen, puedes ponerlo en lo más alto, en las montañas más altas. Y dice, no, porque en ese momento el hombre escalará y encontrará. Dice, ok, mándalo a lo más profundo del mar. Dice, no, porque el hombre aprenderá a bucear y llegará. Entonces mándale a los confines de la tierra. Y dice, no, porque también ahí el hombre irá. Y dice, ya sé dónde llevarlo. Voy a esconder mi presencia en lo más profundo de su corazón, de su ser integral, eh, de su lev, que lev como tal no traduce únicamente como corazón, sino significa la base de las emociones, sentimientos, la base del alma, la conexión de vida. Es ahí donde inicia todo. Entonces, ahí pondré mi presencia, dice. Bajo esa directriz, entendiendo el Midrash y entendiendo las Sagradas Escrituras, porque él dice que se manifestará desde lo profundo de ustedes como ríos de agua viva. Entonces, no es que Dios se va, Dios está en usted. Y usted dice, aunque yo sea pecador, sí, la presencia divina está ahí. ¿Sabe cuál es el hecho? Que usted va poniendo como unas cáscaras. Esto se llaman clis en hebreo. Cli significa aquello que cubre y no deja que la luz de Dios se manifieste. A eso se le llama cli. Entonces está como la presencia de Dios y usted ¡puf!, le pone una cáscara. Nuevamente usted vuelve a pecar, otra cáscara. Llega a ser impuro, otra cáscara. Y es tanto así que llega un momento en que su alma se endurece. ¿Y por qué se endurece? Porque usted ha ido tapando con sus actos y acciones la presencia divina. Oiga, qué increíble. Tapamos con nuestros actos, con nuestra impureza. Por eso, no es una opción la impureza. No es algo que usted pueda decir, bueno, hoy dita nomás, mañana ya me purifico. No, no es una opción, familia, no es una opción. O somos o no somos. Realmente, o nos conectamos con Dios o no nos conectamos. Empezamos a quitar esos cli de maldad de nosotros, esos clipot que nos cubren, así como la cebolla se ha visto que va saliendo cáscara por cáscara por cáscara. Así está cubierto la presencia de Dios por causa de las impurezas que hemos cometido y vamos cometiendo diariamente. De ahí viene Teshuvah, arrepentimiento. Es importantísimo, familia, que entendamos esto, por lo que se viene a continuación. Entonces ahora entendemos que no es que Dios se aleja, Dios se va, es que el ser humano mismo va poniendo como capas y capas y capas para que el Ruach, la presencia divina, la esencia de Dios, se manifieste. Porque sabemos bien que si Él se manifiesta, nos toca arrepentir, nos toca pedir perdón, toca restaurar, toca humillarnos. Y eso no nos gusta. Dejar cosas que nosotros vivimos apasionados, entre comillas, de cosas que son impuras delante del Señor. Entonces, por eso no nos gusta. Y queremos o preferimos poner otro clic, poner otra capa en vez de ir retirando. Porque a medida que vamos retirando las cáscaras de maldad, más está nuestro pecado delante del Señor. Y eso lo muestra el salmista en todos los ámbitos en el momento que escribe el Salmo 51.
Revise, es una manera de ir rompiendo las clipot para ingresar a lo profundo y permitir que la manifestación del Dios Todopoderoso se dé. ¿Ok? Sí, Isaías, no nos aburras, vamos con el otro punto, ya vamos. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es la necesidad de pureza para la adoración. Es lo primerito, ¿sí? La necesidad de pureza para la adoración. Ojo, ya hemos explicado que la pureza no significa cuánto usted hace para ser puro, sino cuánto usted permite que Él haga a través de usted para esa purificación. Por eso dice el texto de Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe. Es permitir que Él se manifieste desde lo profundo de usted. Eso ya es un acto de purificación, pero también es un acto de adoración. El pueblo de Israel debía entender que la santidad de Dios no puede estar en contacto con la impureza. Las reglas sobre la pureza física que aparece en el capítulo 15 de Levítico es un principio espiritual de separarse de todo lo inmundo, todo aquello que es impuro, todo aquello que nos contamina y no nos permite conectarnos con Dios. Hay que empezar a analizar qué es lo ceremoniosamente puro. ¿Cuál es aquella actividad cúltica que permite, nos da la apertura para un encuentro con Dios especial? Como si estuviéramos realmente siendo nosotros la ofrenda en el santuario. Les hago la pregunta, hermosa familia. Siempre se presenta en el texto levítico, y hemos hablado un poco de eso al principio, se presentan sacrificios y sacrifican aquellos animales puros o impuros. ¿Qué tipo de animales son sacrificados? Ahí pueden abrir el micrófono para escucharles. Los animales Animales sin puros se defecto, sin ningún defecto. sacrifican Puros. Muy bien, los animales puros, los animales sin defecto, gracias. Eso es lo que se va a manifestar para sacrificio. Dice en el capítulo 4 de Génesis que el mismo Abel se presentó él como sacrificio. Gamhu dice en hebreo, también él, siendo parte él, Gamhu, para sacrificio. Entonces, dicho desde ese ámbito, le hago la pregunta y póngase la mano en el corazón. Cuando usted va a reunirse los días domingos, o incluso cuando usted tiene su devocional en casa, aunque es un poquito más complejo porque puede poner mil y un excusas, llego cansado del trabajo, cualquier otro ámbito. Pero la pregunta que le hago es, ¿realmente usted se ha presentado como sacrificio vivo delante de Dios? Como el sacrificio en pureza, porque si tiene defecto y mancha, no está listo para el sacrificio. Hoy les pongo a meditar un poquito sobre esto, porque es bastante, bastante duro y complejo este detalle. No nos gusta, no nos gusta trabajar en nosotros mismos. Y hay ocasiones en las cuales nosotros nos desviamos por esa causa.
porque no queremos presentarnos en pureza delante del Señor. Y usted va a decir, ¿cómo es que no queremos? Yo sí quiero. ¿Realmente quieres? Hay que hacerse una pregunta así, pero morochamente. ¿Realmente yo quiero, anhelo, deseo presentarme delante del Señor en pureza para adorar su nombre? ¿O llegamos a la iglesia solamente para decir, Padre, perdóname porque en la semana fue un sinvergüenza y medio? Como que vamos acumulando todos los pecados para el domingo llegar a confesarnos. Porque algunos tuvieron por costumbre desde las niñeces ese tipo de imagen. Guardar hasta llegar a la misa y en la misa hacer confesión. O para la primera comunión hacer confesión. Y de ahí se olvidan. Y llegamos solo a santiguarnos. Lo único que hemos hecho en el cambio, como digo yo, es la misma señora con distinta falda. Solamente que ahora dejaron la línea católica en algunos casos y dijeron ahora soy evangélico. Pero es la misma costumbre, la misma tradición, lo mismo. Guardo mis pecaditos durante la semana, llega el domingo y ahí pido al pastor de orando. Oye, qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Por eso la pregunta es, ¿realmente te estás presentando puro delante del Señor? ¿En pureza delante de Dios? Y dice, ¿realmente yo tomo la decisión de a partir de hoy cambiar mi estilo de vida y comportamiento en el nombre del Señor? Para bendición de su nombre. Si es así, amén, siga adelante, no decaiga. Lo bendigo. Pero si no es así, también lo bendigo para que se arrepienta. ¿Sabe por qué? Porque nos falta arrepentirnos. Entonces, ¿qué tan puro soy? ¿Hay una necesidad en mi corazón, en mi alma, para vivir esa pureza para adoración? Anita, te escuchamos. Paz, ¿cómo está? Buenas noches, hermanos. Paz, una consulta antes de que pase. Yo, hay veces, por ejemplo, yo trato de hacer mi devocional todos los días en la mañana y es como que la primera que hago es eso, porque si no lo hago en la mañana ya no lo hice. Pero eh, a veces en esta parte de como presentarnos puro, yo siempre y últimamente tengo este pensamiento de, es que no soy suficiente, no hago suficiente o no lo logro y es como que a pesar de que cada día digo, no, hoy no me voy a equivocar haciendo esto, vuelvo y me equivoco. Y hay veces que cometo los mismos errores y hay veces que siento esta parte de que no soy suficiente o no hago lo suficiente o no puedo, a pesar de que todos los días intento. Entonces, sí tengo como que esta duda rondando en mi cabeza de, ¿realmente logramos hacer esto? Porque yo me considero tan, no sé, incompetente en poder lograrlo. Ya somos dos, mi querida Anita. Con nuestras fuerzas no logramos nada. Es con la presencia de Él en nosotros. Permitir que Él haga la obra. Es como decir, papá, aquí estoy. Anhelo, deseo, estoy en tus manos. Obviamente, la decisión de consagración es nuestra. La decisión de vivir una vida en santidad y pureza es nuestra. La decisión de vivir una vida de adoración es nuestra. Pero cada día tengo que permitir que Él vaya haciendo su obra. Entonces, ya no se trata tanto de lo que yo hago,
sino de lo que yo permito que Él haga a través de mí. Oiga, eso es increíble. Cambiar esa mentalidad es increíble, porque solamente soy puro, santo, el momento que yo permito que Él haga su obra en mí para la construcción del reino. Cuando yo no permito eso y hago desde mi ego, desde mi yo, ya estoy impuro delante de Él, porque estoy presentando mi orgullo, mi ego, quizás mis talentos, incluso como hemos hablado en esta semana en la universidad, los dones. Ah, es que yo tengo este don. Oiga, yo utilizo el don para destruir en vez de edificar. Entonces, mi querida Anita, como le dije, ya somos dos. Con nuestras fuerzas ni a la esquina llegamos. Pero cuando permitimos que Él haga su obra a través de nosotros, hay una manifestación hermosa, única, exclusiva, que nos va mostrando el camino. Y decimos, wow, gracias, papá, porque en ti seguimos adelante, porque por nosotros no lo hacemos. Y eso es lo que van a encontrar en el libro de Salmos. En muchas ocasiones los Salmos presentan lo que David constantemente hizo, o los hijos de Coré, o Moisés, que son parte de los autores del libro de Salmos. No sé si con eso he podido traer más paz o más conflicto a tu alma, hija mía. O sea, me queda como la duda porque, o sea, ¿cómo permites? Y justo iba al tema de lo que usted Paz dice, que no es un tema del domingo, o sea, no es como que toda la semana hago lo que yo quiero hacer y llego el domingo y digo perdón, sino que realmente es, incluso hasta en las pequeñas acciones, ¿no? Y hay veces que en una situación de alguna forma tu ego puede ganar más o tu carácter puede ganar más. Entonces, no sé cómo la lucha respecto a ese tema, como a ese día a día, momento a momento, y no solo un día domingo. Sí. A esto se le llama disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no es una camisa de fuerza, más bien es una enseñanza. Y como estamos en discipulado, explico. Las disciplinas espirituales es mi oración en primera instancia, que es mi conexión, mi relación con Dios. Entonces, mi tiempo de oración con Dios, ¿cómo es? Entendiendo las líneas proseuge, que tiene que ver con pros, reconocer quién es Él, quién soy yo, EU, para entrar en un proceso terapéutico relacional, G, Haris, que significa para vivir una nueva vida. Es la oración que está en el libro de Mateo. Netamente es que yo reconozco con quién me conecto en la mañana o en la noche y entro en un proceso terapéutico. ¿Qué significa el proceso terapéutico? Significa que yo voy a expresarle cómo me sentí hoy o cómo me siento o qué anhelo, si es que es en la mañana, para una nueva vida. Entonces ya arranqué con pie derecho, ¿sí? Ya empiezo. Pero por eso digo, cuando permitimos, porque es consciente, yo estoy consciente de que le permito esa manifestación al Dios Todopoderoso, porque empiezo a romper mi orgullo, mi ego y digo, papá, Dios ayuda. Esto es difícil, esto es muy duro, pero en ti lo voy a intentar. Y ahí empiezas a romper lo que se llama la ruptura de las vasijas. Klipa Beshalim, ruptura de las vasijas, o sea, lo que sucedió a un principio para dar origen a todas las cosas, se le llamó así, ruptura de la vasija. Entonces, por eso nos dice que Él es el alfarero y nosotros somos la vasija.
¿Qué significado tiene? ¿Es solo un simbolismo? No, es más profundo, es un misterio grande, porque nosotros somos vasijas que debemos permitir que Él nos molde todos los días. Luego de la oración, tenemos ese tiempo o de introspección. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo, especialmente en la noche? ¿Qué hice durante el día para construir el reino de Dios? Es una pregunta que deberíamos nosotros todos los días hacernos. Papá, ¿qué hice hoy? Primero, para crecer en mi fe, para fortalecer mi alma y mi espíritu. Y segundo, para construir el reino por ti. Dice Nachman de Breslav, dentro de sus escritos, es un sabio, dentro del escrito La anatomía del alma, él va a expresar algo muy interesante. Él va a decir, una persona que no haya hecho nada por el Eterno o por Dios durante un día, ese día él estuvo muerto. O sea, literalmente es un muerto viviente, porque ese día no conoció nada de Dios. Y el no conocer de Dios, intimar con Dios, relacionarse con Dios, empezar por lo menos un poquito que las neuronas sepan quién es Él y cómo se manifiesta en nuestras vidas, oiga, ese día es muerto. Y eso es lo delicado, eso es lo duro, ¿sí? Entonces entra un proceso de introspección. ¿Qué estoy haciendo? Si hacemos ya esas dos cosas, obviamente la segunda ya nos dijo algo, conocer un poquito de Dios. ¿Qué significa? Leer la palabra, profundizar, escudriñar profundamente. Porque la palabra de Dios nos limpia. Y eso es un símbolo que aparece en el texto sagrado. No es que venga como escoba y te voy a limpiar. No, no, no. La palabra de Dios confronta nuestras emociones, sentimientos, acciones, pensamientos, etcétera, etcétera, para mostrarnos dónde estamos errando. Eso es la limpieza de la palabra. Por eso es como dice Pablo a Timoteo, la escritura o toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para dirigir, para enseñar, etc. De tal manera que el hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí tenemos ya tres directrices que debería ser parte de nuestra vida. Y la cuarta, que no nos gusta. Y a mí me cuesta, les digo, hermosa familia, a mí me cuesta esta cuarta parte. Y es dar bendiciones a otros, aunque no se la merezcan. Ok, bendecir al que me ha bendecido, bonito, yo creo que todos lo hacemos, ¿sí o no? Pero bendecir a aquel que te cae mal, o decirle por lo menos un buenos días, Dios te bendiga, o buenos días, vecino, al que hace un par de días tuvo una pelea con ustedes, ya no nos gusta. Entonces es hacer bendiciones, una parte de conexión hermosísima que casi nunca nos han enseñado. Bueno, ustedes hoy ya están escuchando. Así que hagan bendiciones y pueden hacer bendiciones incluyendo con lo que se llama una teruma, que es un tipo de ofrenda de bendición, ¿sí? Para aquel que más lo necesita o aquel que Dios pone en su corazón, voy a darle una bendición a esta persona. Sea un pan, sea comida, sea una canasta de amor, sea para el pasaje, en fin,
Dios pone en su corazón y lo hace. Con estas cosas, porque hay muchas más para seguir trabajando, de hecho, todo tiene que ver, tipo de alimentación con nosotros, que ya vimos en semanas pasadas y fue un tanto polémico el proceso, pero tipos de bendición, tipos de alimentos, tipo de cuidados que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que ahorita ya vamos a ver también esto. Todo esto no está de loco en la Biblia. No es porque se les ocurrió, no. Es porque nos ayudan a conectarnos con Dios. El guardar los mandamientos. El guardar los mandamientos no significa que ahora me volví judío. Ese es el pésimo error que tenemos en nuestras mentes. De hecho, ya cuando uno estudia propiamente la línea judía, se da cuenta que mucho de lo que ustedes realizan ni siquiera está en la Biblia y lo toman como costumbre porque a alguien se le ocurrió, porque habló en contra de. Y a veces como cristianos creemos en cosas que no están en la Biblia. Y cosas que están en la Biblia no lo vivimos porque decimos, ah, me estoy judaizando. ¿Quién entiende al ser humano, no? Bueno, el hecho es que, hermosa familia, hay muchas formas de ir rompiendo esos clipos. Por ejemplo, las 100 bendiciones durante el día. Decir 100 bendiciones, sí, es una manera de traer salud y bienestar para nosotros en conexión con Dios. Y ustedes bendicen. Pongo el ejemplo. Dan gracias a Dios 3 veces al día por la comida, ¿sí o no? ¿Ya? Esa es una manera de bendecir. Se han detenido en la mañana para decir gracias Dios por mis oídos que escuchan. Gracias Dios por mis ojos que ven. Gracias Dios por la nariz que puedo respirar y oler. Gracias Dios por mi boca que puedo saborear. También puedo hablar a través de ella. Gracias por la lengua. Solo detendrásme un poquito para no ser muy tiperino, nomás ahí con la lengua muy larga, pero son bendiciones. Gracias Dios por mis brazos, mis piernas. Entonces, todo eso tiene que ver en ese ámbito. ¿Sí ve? Y eso va conectándonos, conectándonos. Los domingos llegamos a la iglesia para disfrutar el gozo de la salvación. No es para ser más salvos, es para que usted disfrute en compañía de otros que también están disfrutando el gozo de la salvación, porque ese compañerismo les fortalece, les anima, les motiva para nuevamente en la semana seguir y decir, vamos haciendo bien las cosas, estamos avanzando. Pero si usted llega cargado de peso de multitud de pecados para dejar el domingo ahí en el culto, en la iglesia, sale usted tacitúrnico, cabizbajo, con dolor del alma porque ahí se arrepintió, hizo transformación, etcétera. Sale con ese pensamiento y vuelve a lo mismo. Oiga, vive un bucle religioso y no el gozo de la salvación. Así que, ¿quién trae mal al hombre? Es usted mismo, por no vivir la transformación de vida. ¿Me explico? Sí, Isaías. Vamos con las preguntas. Mi querido Vladimir, aunque estaba, parece también mi hermano. ¿Dónde está? Parece que ya se salió mi hermano. No, sí, aquí estoy, pastor. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano Vladimir. Buenas noches, bendiciones, pastor. Siempre aquí, que pude disfrutar hoy día de un poquito más. La semana anterior me conecté al último y no alcancé a Me- preguntarle algo que justo ahorita mencionó algo del aspecto de los judíos. Y escuchaba hay algo que me salió que decía que, si me ayuda a entenderlo, por favor, si le agradezco mucho, en ese lado de que
si es que los judíos le hubiesen aceptado a Jesús, el resto de la humanidad nos hubiésemos privado de la bendición de la salvación que Él trajo. Porque la forma que tienen de ser los judíos es muy como individualista, un poco siempre son ellos diferentes, que se creen diferentes por ser el pueblo escogido de Dios y tantas cosas, y que hubiese sido, o sea, no hubiésemos tenido el resto de esa bendición de poder tener la salvación también. Y si me puede aclarar eso, le agradezco mucho, Sí, pastor. Gracias. está ampliamente expresado por el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, específicamente, está desde el 13 como preeminencia del amor, y ahí va trabajando, perdón, estoy en Corintios, desde el 13 aquí estoy. Perdón, es desde el 10, va trabajando la justificación por la fe, pasa al 11 donde muestra el remanente, y aquí viene desde el 11:11, viene propiamente todo el proceso de la salvación a los gentiles. Y en el 11:25 la restauración de Israel. Entonces, mi querido Vladimir, sí, el apóstol Pablo nos da esa misma idea. Gracias a que los judíos no aceptaron al Mesías, nosotros tenemos la apertura a disfrutar del reino de Dios. ¿Qué hubiese pasado si ellos no habrían? Realmente desconozco. ¿Cuál hubiese sido el camino? Más adelante quizás se hubiese abierto por la preeminencia del amor al prójimo y entendiendo lo que dice el libro de Génesis capítulo 12 acerca de que en ti serán benditas todas las etnias, las culturas, las tierras, los pueblos que le dice la promesa a Abraham, es posible. Pero gracias sea dada a Dios que en cierto aspecto los Yehudim hasta la fecha no han aceptado, aunque ellos están esperando al Mesías. Pero en estos días, mientras estaba haciendo mis lecturas, estoy leyendo un libro que es bastante polémico para algunos. Me llamó mucho la atención porque el autor es judío y él dice algo que me hizo así como dice un pastor en la universidad que estamos estudiando, me hizo así la cotufa. Dice lo siguiente, este autor. Si para 1948 o 1949, ya el pueblo de Israel llega a ser nación, entonces ¿para qué esperan un Mesías? ¿No se supone que el Mesías venía a librar y establecer al pueblo de Israel como nación? Pero ahorita ya es nación. Oiga, y yo me quedé así, bárbaro. A pesar de que ya saben y entienden, siguen esperando al Mesías. ¿Pero para qué? Es la pregunta. ¿Libertad de qué? Si ya son una nación consagrada, constituida y establecida por la organización, en este caso la Organización de Naciones Unidas. Es parte de, o sea, ya es considerado una nación en el mundo. Entonces, ¿qué tipo de nacionalidad o sentido de nación vendría a darle el Mesías? Oiga, buena pregunta. Entonces, es algo para también nosotros ir reflexionando en ese ámbito sobre los temas que ellos están viviendo y sus realidades que están sufriendo. Porque llegará el momento, como dice el apóstol Pablo, que el pueblo de Israel entienda lo que realmente es el Mesías. ¿Sí?
y ese Mesías se va a manifestar desde lo profundo de cada uno de nosotros. Eso es una gran bendición. Ok, volviendo al tema. Espero, mi querido Vladimir, que con eso en algo pueda haber respondido su pregunta. Sí, muchas gracias, pastor. Ok, entonces, otra forma de ir entendiendo esa línea de purificación es el reconocimiento de la fragilidad humana. El capítulo 15 nos muestra que literalmente nosotros somos frágiles y todo lo que sucede o hace, realmente la naturaleza humana, especialmente en sus diferentes flujos corporales e incluso con un corte, si es que ese corte no se cierra, literalmente la persona muere. Entonces es vulnerable. Nosotros venimos a este mundo con una fecha de caducidad. Tarde o temprano nos toca morir. Entonces, ¿por qué si sabemos que vamos a morir? ¿Por qué nuestro ego, nuestro orgullo nos lleva a un punto tan alto de que somos impuros delante del Señor? En vez de bajarnos, entender nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, entonces reconocer que Él es el único y soberano Dios y que la pureza, la santidad, la salvación, la redención, incluyendo mi propia alma, viene de Él. ¿Tan duros de corazón somos que no reconocemos la soberanía de Dios? Tercero, la impureza como recordatorio del pecado. El contacto con lo impuro simboliza la corrupción que afecta a todo ser humano terrenal. Y aunque no siempre se debe a un pecado directo, puede verse como un recordatorio de que el pecado ha entrado en el mundo y nos afecta. ¿Sí? Cuarto punto, la necesidad de purificación. Levítico capítulo 15 señala que aunque una persona se vuelve impura, y eso ya vimos en el 14, que iban gritando los que tenían lepra, impuro, impuro, impuro. Aunque una persona se vuelva impura, hay un proceso para restaurar la pureza, el baño ritual. Especialmente para aquellos que son impuros por flujos que segrega el cuerpo. Y la esperanza de la tarde son pasos hacia la restauración. Todo esto anticipa la obra de la purificación espiritual en la consagración del Mesías. Familia. Hay algo muy importante que usted debe saber y conocer. Y es propiamente que si usted no ha entregado su vida al Señor, voy a decir griegamente, si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, es verdad, usted puede servir en una iglesia, hasta usted puede predicar, ojo, sin haber aceptado al Mesías. ¿Sabe por qué? Porque usted lo está haciendo con ego, con orgullo, con habilidades que usted piensa que son suyas, pero a la final hasta eso es dado del Señor. Y todo por no doblegar su corazón a Dios. Por no decir, soy pecador, soy impuro, necesito transformar mi alma, realmente necesito cambiar. Dicen dentro de Alcohólicos Anónimos, una de las frases interesantes en ese ámbito es, si no reconoces que eres alcohólico, nunca dejarás el alcohol. Si usted no reconoce que ha pecado, nunca habrá arrepentimiento de pecado. Si usted no reconoce que diariamente está metiendo la pata, no le va a interesar el arrepentimiento. No le va a interesar consagrarse con Dios. No le va a interesar hacer bien las cosas conforme a lo que Dios demanda. Simplemente no le va a interesar.
porque no quiere cambiar. Y prefiere vivir impuro, inmundo, tapado de buenas obras, tapado de religiosidad, en vez de disfrutar el gozo de la salvación, con un corazón humilde y diariamente siendo rectificado. Porque eso duele. Duele. Duele que Dios nos confronte. Nos duele. Duele que Dios nos enfrente a nuestra realidad. Y duele reconocer, Dios, he pecado contra ti. Recuerdan al hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, trátame como a un jornalero. Llega delante del padre y dice, no, tú eres mi hijo. Le puso un anillo y todo eso son símbolos, sandalias, ropas. Claro, les dio un buen baño, no porque olía a puerco, literal, porque estaba criando cerditos. Pero ahí vemos un ejemplo del amor de Dios. Si usted reconoce y dice realmente yo necesito de Dios, no solo cuando usted está en apuro, no solo cuando está en algún conflicto, sino realmente todos los días se vuelve una necesidad de usted vivir para Dios. Solo ahí empezará a tener una transformación y un cambio de vida. Si no, se vuelve un masaje espiritual. Solo entonces tendrá sentido el ser un seguidor del Mesías. Caso contrario, es un proceso religioso. Que muchos abusan de eso y empiezan a manipular para sacar lucro. Y como usted no quiere comprometerse, deja que el otro se lucre de usted y le manipule. Y visto yo desde acá, voy a decirle, bien hecho. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué? Porque ya le estoy diciendo lo que Dios muestra en su palabra para su vida. Y si usted no quiere hacer cambios, le van a manipular. Punto. Van a abusar de usted. Le van a enseñar cualquier cosa, menos palabras de Dios. Porque la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos libera. La palabra de Dios hace que disfrutemos el gozo de la salvación. Y como dice Fabri, no por obligación, sino por conocimiento de causa, el Da'at, entendiendo que conocer es más que saber, y es conocer a Dios en profundidad en el estudio de su palabra. Oigan, bien. Gracias, mi querido. Estás inspirado, Fabri. Yo enfermo, tú inspirado. Qué bueno. Ok. Entonces, familia, ¿entendemos este punto? Por lo cual, todo lo que viene a continuación, en cuanto al libro de Levítico, es para esto. Un baño ritual es la esperanza. Uno de los baños rituales que nosotros realizamos se llama bautizo. El bautismo es una forma de baño espiritual. Es ese ritual en el cual reconozco que hoy estoy tomando una decisión de transformación de vida a través del testimonio. Por eso no se bautiza niños, porque el niño, ¿qué entendimiento tiene para comprender estas profundidades y tomar decisiones? Por más que puedan decirle, no es que el papá le va a guiar, no, no va a suceder tal cosa, porque el papá tampoco conoce. Con las justas puede con él mismo, imagínense, llevar sobre la espalda ese peso de un hijo. Él tiene que aprender. Dios no tiene nietos, tiene hijos, punto. Así que no piense que por usted se salvó su hijo. No, cada quien debe tomar la decisión de transformación. Así que debe haber una necesidad de purificación.
La enseñanza sobre el arrepentimiento y la restauración es crucial en este proceso de restauración de vida. Y el símbolo del cuerpo como el templo del Espíritu Santo, como está en 1 Corintios 6, 19 y 20, es fundamental. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de vida? Es ahí donde nosotros necesitamos tener ese encuentro de transformación. ¿Sí? Del capítulo 16 al 20 que queda para la siguiente semana, se va a ver el día de la expiación y las leyes de santidad. ¿Sí? Eso vamos a estar viendo la próxima semana. Solo un punto extra aquí en la impureza física. Aquí va a hablar de diferentes directrices. Expulsión seminal, es decir, de que cuando un joven tiene sueños húmedos que le llaman y empieza a expulsar semen, a eso se le conocía como impureza. La menstruación, conocido como impureza. Cualquier otro tipo o flujo del cuerpo que esté produciendo por algún corte o alguna situación, en ese entonces no se entendía de cáncer ni cosa por el estilo, y por hoy entendemos eso, que está en segregación constante o emitiendo flujos, también era considerado impureza. ¿Por qué? Porque todo eso no permite que usted disfrute la salvación. Viendo el símbolo a la actualidad, todo aquello que no le permite conectarse con Dios es impuro. Así de práctico, no hay por dónde perderse. Todo aquello que se vuelve algo que no le permite a usted conectarse con Dios, vivir con Dios y disfrutar con Dios es impureza. Y ahora sí haga el análisis. ¿Qué es lo que le detiene? Pero ¿cómo vamos a entender plenamente? Como diría Fabri, si no conocemos las profundidades de la palabra de Dios. Entonces a leer Biblia, a estudiarla, a disfrutarla. Y cada día esforcémonos a permitir que Él sea en nosotros y se manifieste en y por nosotros, para la honra de su nombre. Próxima semana estaremos viendo esos siguientes capítulos, que es del 16 al 20, e ir trabajando las festividades. Oiga, aquí entramos a las fiestas. ¿Hay que hacer o no hay que hacer Yom Kippur, Yom Teruah, Rosh Hashanah? Y algunos van a decir, ¿qué está hablando en lenguas? No, son las festividades en hebreo. Día de la expiación, día de el arrepentimiento, año nuevo, ¿sí? Pesaj, que ya mismo llegamos a Pesaj. Estamos de la ceja al ojo. En abril, Pesaj, Pascua. ¿Qué tan preparados estamos para vivir Pascua? Sabiendo que Pesaj significa el que brinca para no morir. Eso es Pesaj, porque dice que el ángel del Señor pasó y no tocó. Entonces es una festividad en donde el mal pasa y no hace su acción en nuestra vida. Pesa. Por eso tuvimos la redención en el Mesías como sacrificio pleno. Estudiar el Antiguo Testamento nos lleva a entender lo profundo que es la acción mesiánica. Así que no se pierde, está cordialmente invitado para el estudio bíblico. Y si desean, para aquellos que son nuevos,
Le dejo mi número de teléfono para que me puedan escribir y así involucrarles en el grupo y enviarles directamente el link para que usted tenga. Isaías Castro 0998 62 90. Ya, ahí está. Listo. Chat del grupo, ahí fue el chat. Ahí está. Pueden entrar en el chat y guardar el número. Y escríbame y diga, estaba en la reunión de los miércoles y quiero participar. Con gusto le envío el link. Oremos y demos gracias al Señor después de todo esto, llevándonos a esa reflexión. Que Dios sea con nosotros. Fabri, ¿puedes hablar, hijo mío? Claro, pastor, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos fuerte y claro. Guíanos en oración, hijo mío. Claro que sí. Ya les vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, gracias te damos por esta noche, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tener todo ese amor para con nosotros, Señor, porque todos estamos necesitados de entender, Señor, de saber cuál es tu propósito para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Estamos con esa ansiedad, Señor, de seguir profundizando, Señor, tu palabra, para tener esa fe verdadera en nuestro corazón, Señor, para poder vivir lo que tú has puesto aquí para nosotros en esta tierra, Señor. Agradecidos estamos por ello, Señor, porque sé que tu confianza y tu fe en nosotros es grande, Señor, para mantenernos aún con vida. Gracias por ello, gracias por permitirnos aprender, gracias porque tú has puesto al pastor Isaías, Señor, en nuestras vidas para poder guiarnos en este estudio, Señor. Sigue bendiciendo su vida, su corazón, Señor. Trae siempre palabra fresca, Señor, para poder nosotros también disfrutar de este tiempo, Padre. Te pido por todas las familias, Señor, los que estamos aquí conectados, Señor. Gracias por darnos ese tiempo, Señor. Te honramos, te agradecemos y que esta semana, Señor, sea productiva totalmente en el ámbito espiritual, Señor, porque el resto ya lo tenemos gracias a ti. Lo que necesitamos es engrandecer nuestro espíritu, Padre, para honrarte a ti y darte el valor que tú te mereces, Señor. Gracias, Padre, Señor. Hemos orado en nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente.